Ana despertó con el sabor a polvo pegado a la lengua y el peso del sol, prometiendo quemaduras antes incluso de nacer por completo en el horizonte. El lecho seco del río se extendía frente a ella como una cicatriz blanca y agrietada, una herida abierta en la tierra que se negaba a sanar. A su lado, el burro atado junto a los restos de una hoguera fría daba un paso tembloroso. El cuero de su piel se estremecía, no por el frío de la madrugada, sino por la sequedad absoluta que le consumía los órganos. Ella se sentó despacio, sintiendo cómo cada articulación protestaba. Apretó la tira de tela alrededor de sus palmas, ya empapadas de sangre seca y costras oscuras. Eran tiras de su propia enagua, la única tela suave que le quedaba, ahora convertida en vendaje de guerra. Levantó una vez más el pico. El mango de madera estaba pulido por el uso, pero para sus manos heridas se sentía como alambre de espino. El acero encontró la piedra con un chasquido sordo que resonó por el desierto como un insulto personal. La vibración subió por sus brazos delgados, tensando músculos que ya no tenían glucógeno para quemar, solo pura voluntad. Pero ella no soltó la herramienta. Un mechón de cabello escapó de su pesada trenza y se pegó a su mejilla sudada. A cada inspiración profunda, sentía el olor a hierro de su propia sangre mezclado con el de la tierra caliente, como si el desierto estuviera devolviendo al aire todo lo que le arrancaba. Hacía 3 días que Ana cavaba en ese mismo punto. Había marcado el suelo con piedras, medido la distancia desde el antiguo arco del río, como aprendió con su padre, siendo aún niña. Recordaba la voz de él, grave y segura. El agua tiene memoria, Anita. Siempre busca su antiguo camino. Ella se aferraba a esa lección mientras caminaba por los canales de riego del rancho familiar, mucho antes de la sequía, de los hombres armados que llegaron por la noche y de las promesas rotas que la dejaron sola en el mundo. El problema es que ahora el mapa que llevaba en la memoria no coincidía con lo que veían sus ojos. El río había cambiado. El agua había huido de la superficie asustada por el sol. Y ella seguía insistiendo en el lugar equivocado, movida por una fidelidad ciega a un pasado que ya no existía. El pico resbaló en una roca lisa, raspó su hombro y rasgó la manga de su vestido ya gastado. La tela se adhirió a la piel, caliente y húmeda. Ana tambaleó un paso hacia atrás, el mareo golpeándola como un puñetazo. El mundo giró en tonos de ocre y blanco. Por un solo segundo, tuvo ganas de tirarlo todo al suelo. La herramienta, el orgullo, la idea absurda de que lograría cruzar la frontera sola hacia El Paso, con media mula, una maleta de ropa sucia y un puñado de cartas de recomendación que ahora solo servían de papel para encender fuego. Se sentó en el suelo, las piernas cediendo, miró sus botas, el cuero agrietado. ¿Sería allí? ¿Sería ese montículo de tierra anónima su final? Pero el rostro de su madre vino como un destello, casi tan fuerte como el sol que subía. Recordó el día en que su madre defendió la casa sola cuando su padre estaba de viaje. La mujer no es débil, hija mía, le había dicho mientras limpiaba un rifle viejo con manos firmes. Solo enseñaron al mundo a tener miedo cuando ella elige levantar la cabeza. Nunca bajes la tuya. Ana se mordió el labio agrietado hasta sentir el sabor cobrizo de la sangre fresca. Enderezó la columna, forzando aire en sus pulmones, y se levantó. Volvió a cavar. Desde lo alto de la cresta rocosa, a medio kilómetro de distancia, Rodrigo Salazar observaba. Llevaba allí 1 hora, inmóvil como una gárgola de piedra y cuero. Había visto gente morir de sed en esa misma franja de tierra docenas de veces. Hombres grandes, contrabandistas, fugitivos acostumbrados a cabalgar bajo balas y tormentas. Ellos sucumbían callados, sin drama. Simplemente se sentaban a la sombra de una roca, cerraban los ojos
y esperaban a que el diablo viniera a cobrar. Pero aquella mujer allí abajo era diferente, estaba sola, era menuda, casi frágil en la inmensidad del paisaje, y cavaba con la mitad de las fuerzas y el doble de terquedad que cualquier hombre que él hubiera conocido. No lloraba, no gritaba al cielo pidiendo milagros, no hacía escenas, solo continuaba golpeando la tierra dura en una guerra privada contra la geografía. Rodrigo ajustó su sombrero. Cuando el viento cambió, trayendo el sabor metálico de arena lejana, vio las nubes amarillentas levantándose al suroeste. Eran altas, densas, como una pared de moretones en el cielo. Tormenta de arena. 2 días, tal vez menos, antes de que golpeara con fuerza. Alrededor de la figura de Ana, el desierto entero parecía inclinarse, esperando el momento de tragarla. Él debía girar el caballo y volver. Era eso lo que la prudencia dictaba. En su línea de trabajo, contrabando de mercancías, guía de mulas, gestión de un campamento lleno de hombres rudos, la compasión era un lujo caro. Una mujer sola en la frontera era una complicación. Era una invitación para conversaciones torcidas en la cantina, susurros venenosos en el confesionario, juicios apresurados de quien no sabía el peso de caminar con la propia vida a cuestas. «Déjala», susurró para sí mismo. «El desierto elige a sus muertos, pero a cada golpe del pico allá abajo, cada vez que Ana iba hasta el límite de su cuerpo, tropezaba y aún así se negaba a caer. Algo en el pecho de Rodrigo crujía. Era un sonido viejo, como una puerta oxidada siendo forzada a abrirse después de años cerrada con llave. María. El pensamiento de su esposa muerta vino sin permiso. María tal vez habría bajado de la silla. Dicho una mala palabra por la estupidez de la chica, le habría quitado el pico de la mano y mostrado el lugar correcto de una vez. El recuerdo casi lo hizo sonreír y dolió, al mismo tiempo, una punzada física en el centro del pecho. Ya hacía 5 años que la voz de ella no resonaba viva en aquella cabeza, sofocada por la rutina y el luto silencioso. Pero en ese momento, con el sol golpeando su espalda, pareció escucharla clara, burlona y tierna. «Vives cruzando pólvora, cajas y dinero, Rodrigo Salazar. Eres el rey de la frontera y no vas a cruzar un poco de agua para alguien que tiene el coraje que a ti te falta últimamente». «Maldita sea», gruñó él. Giró el caballo bruscamente, levantando una nube de polvo alrededor de las patas, y cabalgó de vuelta al campamento a buscar la mula de carga. No había más espacio para mirar desde lejos. Algunos errores mataban demasiado lento para ser ignorados, y la conciencia, descubrió él, pesaba más que cualquier carga de contrabando. Cuando el sonido de cascos cortó la mañana siguiente, Ana ya había pasado la línea en que el cuerpo trabaja por decisión racional. Ahora era puro instinto animal. Los músculos obedecían porque la cabeza rechazaba la idea de acostarse y aceptar la muerte seca. Ella giró hacia el ruido. El movimiento fue rápido, defensivo. Su mano fue directo al cuchillo de cocina preso en el cinturón, el corazón disparado contra las costillas. La figura que surgió contra el sol era más sombra que hombre en el primer instante. Alto, hombros anchos, montado en un caballo negro que parecía beberse la luz. Sombrero de ala caída, la silueta recortada en sudor, cuero y polvo. Al lado tiraba de una mula cargada de herramientas y odres de agua que brillaban húmedos, casi como una promesa de milagro o una alucinación final. «Señorita». La voz vino firme, grave, pero sin asperezas. No era la voz de un bandido, pero tampoco la de un santo. «No quiero problemas, solo no pude irme y fingir que no vi esto». Ana mantuvo el cuchillo a la vista. Sus ojos, enrojecidos por la arena, lo escanearon buscando armas. Vio un revólver en la funda, pero la mano del hombre descansaba tranquila en el pomo de la silla. «¿No vende agua?»,
La garganta de ella salió ronca, un sonido que parecía papel de lija. «No doy dinero porque no tengo. Me robaron 2 pueblos atrás. Solo tengo esto aquí», y señaló al burro casi desfallecido. Si fuera para cobrar, ya la habría dejado secarse hasta el último suspiro y tomado la mula y sus botas sin pedir permiso, respondió él. Desmontó con una fluidez que denotaba años en la silla. «Me llamo Rodrigo Salazar. Tengo un campamento al oeste y sé dónde corre el agua por debajo de esta tierra mala. Usted está a 300 metros del Milagro». Ella lo estudió. Rostro marcado por el sol, barba de 3 días, ojos oscuros de quien ya ha visto a demasiada gente cruzar la frontera y perderse. Ningún brillo de lástima condescendiente, ningún interés lascivo recorriendo su cuerpo bajo el vestido roto. Apenas una atención tranquila, técnica, que la irritó casi tanto como la alivió. «¿Y por qué le creería?», preguntó alzando la barbilla. «No tiene que creerme». Él se encogió de hombros, tomando un odre de la mula. «Pero ese agujero ahí no le dará nada más que una tumba poco profunda, y aquella tormenta», señaló con la barbilla hacia el horizonte oscuro, «llegará antes de que usted logre cavar su propia lápida correctamente». Una ráfaga de viento trajo el olor a arena caliente y algo agrio, electricidad estática de tormenta vieja. La piel de Ana se erizó bajo el sudor. «Tengo agua, palas buenas y sé leer el terreno». Él dejó el odre en el suelo, a medio camino entre los dos. «Usted tiene una elección, señorita, o acepta cavar en el lugar correcto conmigo, o continúa ahí cavando en el lugar equivocado por orgullo, hasta que el desierto decida cuándo llevársela». La palabra elección quedó flotando, pesada en el aire caliente. ¿Cuántas veces en los últimos meses ella realmente había tenido una? Un prometido en el norte que canceló la boda por carta. Un tío que la echó a la calle cuando la sequía se llevó el ganado, diciendo que una boca más era una sentencia de muerte. Un cura que le dijo que Dios provee, y cerró la puerta de la rectoría en el momento en que ella pidió un pedazo de pan. Ana miró a su burro, que lamía el aire buscando humedad, miró el agujero estéril, miró sus propias manos destrozadas. El orgullo, en ese momento, parecía un lujo de gente con el estómago lleno. «Entonces muéstreme», dijo ella, guardando el cuchillo pero sin bajar la guardia. «Pero yo cavo también. No me voy a quedar parada mirando a un hombre trabajar por mí como si fuera una inútil». Una esquina de la boca de Rodrigo amenazó con una sonrisa, una grieta en su máscara de piedra. Eso, ya lo había notado. El trabajo comenzó en silencio. Rodrigo señaló un lugar donde rocas redondeadas se amontonaban en un diseño específico, donde crecían unos arbustos espinosos de un verde pálido. «Aquí», dijo, «raíces profundas, saben algo que nosotros no». Durante las horas siguientes, solo existió el sonido del metal contra la tierra. A cada golpe, la pala arrancaba no solo tierra, sino también un poco de la incredulidad que endurecía el pecho de Ana. «Usted sujeta la pala como si estuviera peleando con ella», observó él cerca del mediodía, pasándole un trozo de carne seca. «Así usted pelea con el suelo, no con usted misma. Deje que el peso de la herramienta haga el trabajo». Ana aceptó la corrección, y cuando, horas después, la tierra cambió de color, volviéndose oscura y pesada, y el primer hilo de agua comenzó a llenar el fondo, ella lloró. No fue un llanto bonito, fue un sollozo seco, feo, de alivio puro. «Esto de aquí», susurró con las manos en el barro, «fui yo quien lo cavó, en el lugar correcto. Esta vez», Rodrigo asintió, limpiando su pala. «Ahora tiene agua, pero no tiene refugio. La tormenta llega esta noche». Fue entonces cuando la oferta llegó.
no como caridad, sino como negocio, cocinar, organizar, limpiar un campamento de hombres solos a cambio de protección, comida y un salario. «Acepto», dijo Ana, «pero que quede claro, soy empleada. No soy sirvienta de nadie, ni entretenimiento de nadie». Trato hecho. El viaje hasta el campamento de Rodrigo fue una prueba de resistencia en sí misma. Cabalgaron durante 2 horas bajo un cielo que se volvía color violeta, presagiando la violencia del viento. Ana iba montada en su burro, que ahora caminaba con más vigor tras haber bebido, pero ella sentía cada hueso de su cuerpo gritar. Cuando llegaron, el choque fue visceral. El campamento era una colección de tiendas de lona gruesa, un barracón de madera mal construido y un corral, todo escondido en un cañón natural. Pero lo que golpeó a Ana primero no fue la vista, fue el olor. Olía a grasa rancia, tabaco barato, letrina mal cuidada y sudor de hombre acumulado por semanas. 3 hombres estaban sentados cerca del fuego central, limpiando armas o jugando cartas grasientas. Se detuvieron en seco cuando vieron a Rodrigo llegar con una mujer. «¿Qué es esto, patrón?», preguntó uno de ellos, un hombre bajo con una cicatriz en la ceja. Esteban. Su mirada recorrió a Ana con una mezcla de curiosidad y desprecio. «¿Ahora traemos mascotas del desierto?». Ana se tensó, bajando del burro con dificultad. «Tengo nombre», dijo ella, su voz cortando el aire antes de que Rodrigo pudiera responder. «Y tengo manos para trabajar. Si tienes hambre, mejor que guardes la lengua, porque soy yo quien va a manejar la cocina desde hoy». Esteban soltó una carcajada seca, mirando a los otros. «¿Oíste eso, Paco? La muerta de hambre tiene garras». Rodrigo desmontó, su presencia llenando el espacio. «Ella es Ana, trabaja para mí ahora». «Esteban, guarda tus comentarios para las mulas». «Paco, lleva el burro de ella al corral y dale avena buena». «Tomás, muéstrale la tienda de suministros». Esa primera noche fue un infierno silencioso. La tienda extras que Rodrigo le ofreció estaba llena de cajas viejas y polvo, pero tenía un catre. Ana se derrumbó allí, escuchando las risas de los hombres afuera, sintiéndose una intrusa en un mundo de lobos. Pero la prueba real llegó 2 días después. La tormenta de arena golpeó al mediodía, convirtiendo el día en noche. El viento aullaba como una bestia herida, golpeando las lonas con una fuerza que hacía temblar los postes. Ana estaba en la cocina, un anexo de madera, intentando salvar un saco de harina cuando el techo comenzó a ceder. Una viga crujió. «¡Cuidado!», fue Paco, el muchacho más joven, quien gritó. Rodrigo entró corriendo, empujando a Ana justo cuando una tabla caía donde ella estaba segundos antes. «¡Sujeta la lona!», gritó Rodrigo, su voz apenas audible sobre el viento. Durante 1 hora, Ana, Rodrigo y el joven Paco lucharon codo con codo para asegurar el techo de la cocina. No había rangos allí, ni género. Solo 3 personas usando su peso contra la furia de la naturaleza. Ana sostenía una cuerda con tanta fuerza que sus vendajes volvieron a sangrar, pero no la soltó. Rodrigo clavaba tablas, mirando de reojo a esa mujer pequeña que se negaba a huir a la seguridad del barracón principal. Cuando el viento finalmente amainó, dejando todo cubierto de una capa fina de polvo rojo, hubo un silencio pesado en la cocina destruida. Ana se pasó la mano por la cara, dejando un rastro de barro. Miró el estofado que había logrado salvar, tapado herméticamente en la olla grande. «La cena está a salvo», dijo ella, respirando agitada. Paco, sentado en el suelo, comenzó a reír, una risa nerviosa de alivio. «Casi se nos cae el cielo encima y ella piensa en los frijoles». Rodrigo miró a Ana. Realmente la miró, no como a una refugiada, sino como a un igual. «Son buenos frijoles», dijo él, y por primera vez sonrió de verdad.
Esa noche, cuando Ana sirvió la cena, Esteban no hizo chistes. Tomó el plato, miró las manos vendadas de ella y murmuró un «gracias», áspero. Había una nueva moneda de cambio en el campamento, el respeto ganado en la tormenta. Las semanas pasaron y el campamento comenzó a cambiar, no por magia, sino por la tiranía suave del orden. Ana no solo cocinaba, ella organizaba. Comenzó por el almacén de suministros, que era un caos. Balas mezcladas con arroz, medicina para caballos al lado del café. Una tarde, mientras hacía inventario, encontró a Tomás, el capataz, revisando el libro de cuentas con el ceño fruncido. «Faltan números aquí», gruñó él. Ana se acercó, limpiándose las manos en el delantal. «No faltan, están mal anotados». Se inclinó sobre el libro, ignorando la mirada de sorpresa del viejo. «Mire aquí», anotó la compra de pólvora 2 veces en la misma columna. «Y aquí el precio del maíz subió, pero usted calculó con el precio antiguo». Tomás la miró, luego al libro, luego a ella de nuevo. «¿Sabes leer y hacer cuentas? Mi padre me enseñó que la ignorancia cuesta más caro que el whisky», respondió ella tomando el lápiz de su mano. «Déjeme arreglar esto». Desde ese día, nadie cuestionó su lugar. Ana se convirtió en el eje sobre el cual giraba la vida doméstica del grupo. Pero fue con Paco, el chico de apenas 17 años que jugaba a ser pistolero, con quien Ana mostró su otra cara. Lo encontró una noche detrás del corral, intentando descifrar una carta arrugada a la luz de la luna. «¿Noticias de casa?», preguntó ella suavemente. Paco saltó, escondiendo el papel. «No es nada». «Si no es nada, ¿por qué la miras al revés?». El chico se sonrojó violentamente. Ana se sentó a su lado en la valla, sin burlarse. Extendió la mano. «Déjame ver». Él le entregó la carta. Era de su hermana, desde un pueblo al sur. Ana leyó en voz alta, despacio, traduciendo los garabatos en palabras de cariño, noticias sobre la cosecha y preguntas sobre cuándo volvería. Cuando terminó, vio una lágrima solitaria correr por la mejilla sucia de Paco. «Ella dice que me extraña», murmuró él. «Sí, y dice que te cuides». Ana le devolvió el papel como si fuera un tesoro. «Si quieres, podemos practicar. Leer es como cavar pozos, Paco. Solo necesitas saber dónde poner la pala». Desde entonces, las tardes de domingo se convirtieron en clases clandestinas. Y Rodrigo, observando desde la puerta de su tienda, sentía que el fantasma de María, que siempre quiso enseñar a los niños de la zona, sonreía desde algún lugar. Pero la paz en la frontera es siempre una tregua, nunca una victoria. El conflicto real llegó cuando tuvieron que ir al pueblo. La ida a la ciudad vino empujada por la falta de café y la necesidad de acertar cuentas con el banco. Ana vistió el único vestido que había logrado remendar decentemente. Prendió su trenza más apretada y antes de subir a la carreta, amarró un pañuelo rojo alrededor de su muñeca, recuerdo de su madre. Las calles del pueblo eran estrechas, llenas de miradas que pesaban más que el sol. Mujeres en la puerta de la iglesia cuchicheaban, escondiendo sonrisas detrás de velos negros. Hombres apoyados en el salón levantaban la barbilla, cruzando miradas de arriba a abajo con una familiaridad que Ana reconocía y despreciaba. Para ellos, una mujer que vivía en un campamento de hombres solo podía ser una cosa. Rodrigo bajó primero, ofreciendo la mano. Ella aceptó la ayuda, pero mantuvo la barbilla alta, desafiando a cualquiera a decir una palabra. «Almacén allí», señaló él. «Banco en la esquina. Yo cuido las deudas. Tú cuidas el resto». Ella entró en la tienda general con la lista mentalmente alineada. Azúcar, sal, café, hilo, ungüento. La dueña, una mujer seca de ojos duros como piedras de río, siguió cada paso de Ana,
su mirada atravesándola como si su piel fuera de vidrio sucio. Ana puso los artículos en el mostrador. «¿Sería esto? Por favor». La mujer no se movió. «No servimos a tu tipo aquí». El silencio en la tienda fue absoluto. El polvo flotaba en los rayos de luz. «¿Mi tipo?», preguntó Ana, con voz calma, aunque sus manos temblaban ligeramente. «¿Se refiere al tipo que paga con dinero en efectivo y no pide fiado?» «Me refiero a mujeres que pierden la vergüenza en el desierto y luego vienen aquí a comprar al lado de señoras decentes», escupió la dueña. Ana sintió el rostro arder. Era la misma expresión, el mismo tono empapado de moralidad vacía que había escuchado toda su vida. «Señora», dijo Ana, inclinándose sobre el mostrador, «la decencia no se mide por dónde duermes, sino por cómo tratas al prójimo. Yo limpio, cocino, curo heridas y organizo cuentas para 6 hombres que, gracias a mi trabajo, no vienen a su pueblo a causar problemas, sino a comprar. Mi dinero vale lo mismo que el suyo. Ahora, cóbreme el café, o tendré que decirle al señor Salazar que su tienda ya no es bienvenida para nuestros negocios». La mujer palideció ante la mención de Salazar. Con manos temblorosas, pesó el café. Al salir, Ana chocó casi de frente con Rodrigo. Él había escuchado todo desde la puerta. «Tienes lengua afilada», dijo él, tomando los paquetes. «Tengo que tenerla». La piel se curtió en el sol, la lengua se afiló en la necesidad. Pero la batalla final fue en el banco. El gerente, un hombre calvo con un traje que olía a naftalina, miró a Rodrigo y luego a Ana con evidente disgusto cuando entraron juntos. «Señor Salazar, no sabía que traería compañía». «No traje compañía», dijo Rodrigo, su voz bajando una octava, volviéndose peligrosa. «Traje a mi administradora». «El pueblo habla, Rodrigo», dijo el banquero, juntando las manos. «Dicen que has perdido el juicio. Una mujer sola, viviendo allá. El banco se preocupa por la moralidad de sus clientes. Estamos pensando en revisar sus términos de crédito». Ana vio la tensión en los hombros de Rodrigo. Él iba a explotar. Iba a mandar al banquero al infierno y arruinar su crédito para defenderla. Ella dio un paso adelante, poniendo una mano suave en el brazo de Rodrigo para detenerlo. Luego miró al banquero a los ojos. «Señor gerente, ¿usted ha visto nuestros libros este mes?» El hombre parpadeó, sorprendido. «¿Cómo? Los libros». «Desde que asumí la logística, el desperdicio de grano bajó un 20%. Los costos de munición se redujeron porque organicé el inventario y evité que la humedad arruinara la pólvora. El señor Salazar tiene más liquidez hoy que hace 6 meses». Ella sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y lo abrió sobre el escritorio de caoba. «Aquí están los números. Si el banco prefiere la moralidad de los chismes a la solidez de las ganancias, podemos llevar nuestro oro al banco del pueblo vecino. Estoy segura de que allá no les importará quién cocina los frijoles, siempre y cuando el depósito sea en oro». El banquero miró los números, miró la letra impecable de Ana, miró el rostro impasible de Rodrigo. La codicia luchó con el prejuicio en su rostro y la codicia ganó, como siempre. Sus registros son impresionantes, señorita», murmuró, secándose el sudor de la frente. «Mantendremos las condiciones actuales». Al salir a la calle, el sol parecía brillar diferente. Rodrigo se detuvo junto a la carreta y miró a Ana. Realmente la miró, con una mezcla de admiración y algo más profundo, algo que comenzaba a parecerse a la esperanza. «Tú me salvaste allá dentro», dijo él. «Nos salvamos mutuamente», respondió ella. «Tú me diste una pala cuando yo no tenía nada.
Yo solo te di los números. No, dijo Rodrigo, quitándose el sombrero. Tú le devolviste el alma a mi campamento. María, ella habría estado orgullosa de verte enfrentar a ese buitre. Ana sonrió y por primera vez en años sintió que la sonrisa llegaba a sus ojos. Vamos a casa, Rodrigo. Tengo que enseñarle a Paco a leer la letra J hoy. Meses después, el desierto parecía otro. La verdad es que era el mismo: polvo, sol, olor a cuero y pólvora. Pero había un huerto de hierbas cerca de la cocina, flores naciendo tercas al lado del pozo, risas de noche mezcladas con el canto de los grillos. Ana, de pie al borde del pozo que había cavado con sus manos, sentía la brisa pasando por encima del agua. El pañuelo rojo en la muñeca ya estaba desteñido, pero seguía allí. Rodrigo se detuvo a su lado. No hubo un beso de película, ni una declaración dramática. Solo dos personas de pie, hombro con hombro, mirando el horizonte que antes parecía una amenaza y ahora parecía un futuro. ¿Recuerdas dónde empezó?, preguntó él. Empezó cuando dejé de cavar en el lugar equivocado, respondió ella. Y cuando alguien llegó con herramientas, pero tuvo la decencia de dejarme decidir dónde poner el pie. Él la miró, serio. Tú trajiste corazón a un lugar que solo tenía pólvora. Agua sin mano para sacarla del fondo no sirve de nada, respondió Ana. Y mano, sin lugar correcto para cavar, se destruye en vano. Fue el encuentro de los dos lo que hizo que esto existiera. El viento pasó, trayendo el olor a tierra mojada que nunca más abandonaría aquel pedazo de desierto. Y, por primera vez, Ana no sintió que estaba solo atravesando el mundo. Sintió que estaba, finalmente, echando raíces. Esta es una obra de ficción creada para nuestro entretenimiento, inspirada en los clásicos del viejo oeste. Sin embargo, sabemos que en nuestra realidad existen miles de Anas. Mujeres y hombres que ahora mismo están luchando contra sus propios desiertos, buscando dónde cavar para encontrar agua en medio de la sequía, enfrentando prejuicios y reconstruyendo sus vidas con las manos desnudas. ¿Y tú, alguna vez sentiste que estabas cavando con todas tus fuerzas, pero en el lugar equivocado? ¿O alguien apareció con la herramienta correcta en el momento justo para ayudarte a cambiar el rumbo? Cuéntame tu historia aquí abajo en los comentarios. Quiero leerte de verdad. Y si esta historia de superación y compañerismo tocó tu corazón, por favor, suscríbete al canal y dale un me gusta para que podamos traer más relatos como este. Nos vemos en la próxima historia.